este instrumento de planificación y metas de carácter internacional. Sin embargo, también se actualizan estos indicadores. Hoy por hoy está vigente los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Me imagino que en la materia estratégica ustedes ya han tomado conocimiento de estos lineamientos de carácter internacional, ¿no? En resumen, el objetivo del desarrollo sostenible número 1 es el fin de la pobreza, el 2 es el hambre cero, el 3 es salud y bienestar, el 4 educación de calidad, el 5 la igualdad de género, el 6 es agua limpia y saneamiento, el 7 energía asequible y no contaminante, el 8 trabajo decente y crecimiento económico, el 9 es la industria, innovación e infraestructura, el 10 es la reducción de las desigualdades, el 11 ciudades y comunidades sostenibles, el 12 es la producción y consumo responsables, la 13 acción por el clima, bueno, la 14 la vida submarina, el 15 vida de ecosistemas terrestres y la 16 paz, justicia e instituciones sólidas, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, desde luego, tiene un desglose respecto al siguiente resumen de estos objetivos de desarrollo sostenible que son parte del sistema de las Naciones Unidas, ¿no? En resumen, al grupo de personas, perdón, de armonía, están los objetivos de desarrollo sostenible 5, el 10 y el 16, ¿no? Que el 5 establece lograr la igualdad y el empoderamiento de la mujer, que es una propuesta de propósitos objetivos del desarrollo sostenible emergentes del sistema de las Naciones Unidas, en este caso, ¿no? De la ONU. Después el 10 está establecido como objetivo reducir la desigualdad en los países, ¿no? Y entre ellos, ¿no? Nótese que básicamente estos propósitos, si manejamos desde la perspectiva de la doctrina de estudios y modelos de sociedad, tiene que ver con un alcance netamente social, ¿no? En este caso, la abreviatura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 16, está establecido como sociedades pacíficas, inclusivas, facilitando el acceso a la justicia para todos y construyendo instituciones eficaces e inclusivas, ¿no? Lo referente a las personas, eso era en armonía, ¿no? A las personas están los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 3, 4 y 6. El 1 como propósito se formula a nivel internacional el sistema de las Naciones Unidas, el fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Por eso es que refería de que nosotros habíamos partido a partir de la vigencia de la Ley del Diálogo 2000, el escenario del jubileo con la participación activa de la Iglesia Católica y la gestión de perdonazo de lo que fue las deudas externas, para eliminar los 4 niveles de pobreza en Bolivia, ¿no? Repito, la pobreza indigente, la pobreza marginal, la pobreza extrema y la pobreza moderada, ¿no? El 2 nos dice fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible, ¿no? El objetivo de desarrollo sostenible 3 refiere como propósito a una vida sana y bienestar de todos y todas las edades, ¿no? El 4 a la educación inclusiva y equitativa de calidad y oportunidades de aprendizaje permanente para todos. El 6 la disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento para todos. Nótese de que tiene un enfoque netamente de carácter social, por no decir socialista. Respecto al grupo de prosperidad, están los objetivos de desarrollo sostenible 7, 8, 9 y 11, ¿no? El 7 refiere al acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos, ¿no? Más bien, está englobando, dice, para todos, ¿no? Si nosotros analizamos desde la perspectiva de estratificación y división de clases, desde la clase más alta hasta la clase más baja, ¿no? El objetivo de desarrollo sostenible 8 es el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos. Nos dice que está englobando para todos, ¿no? En ambos, ¿no? El ODS 9 refiere a infraestructuras resilientes, industrialización inclusiva y sostenible y innovación.
referente lógicamente en el horizonte de mitigar y adaptarse al cambio climático. El ODS 11 son las ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros y resilientes y sostenibles. La resiliencia, que es parte de las políticas de cambio climático, están firmemente establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ¿no? Referente a la madre tierra, en este caso nosotros como Estado boliviano se ha propuesto lógicamente como una novedad para por lo menos mitigar el debacle de la sociedad respecto al medio ambiente. En este caso se considera en este grupo los objetivos de desarrollo 12, 13, 14 y 15. El 12 se refiere a las modalidades de consumo y producción sostenibles. Nótese de que en casi todos los ODS se transversaliza esta terminología de carácter sostenible, ¿no? Más adelante les voy a explicar cuál es la diferencia entre sostenible y sustentable. El 13 dice medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, ¿no? En este caso, lo que estamos viviendo hoy, los fenómenos no solamente de la niña y niño, sino aquellos que afectan de manera global, ¿no? Extremas sequías o extremas lluvias o inundaciones, y el efecto en la seguridad alimentaria, ¿no? El ODS 14 establece como objetivo conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, mares y recursos marinos. Bueno, aunque nosotros tenemos todo lo que es el manejo lacustre, que sí tenemos lagos y ríos, en la que sí es posible conservar y utilizar de manera sostenible estos recursos pelágicos, ¿no? El ODS 15 establece como propósito proteger y restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los bosques, ¿no? Luchar, dice, contra la desertificación, invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad, ¿no? Lo que estamos enfocando en los 13 pilares, uno de los puntos que establece de, por lo menos, evitar la deforestación excesiva, eh, no solamente la deforestación, sino la degradación de las tierras productivas. Entonces hay que evitar desde luego las quemas autorizadas, prácticamente esos han afectado inclusive a la institucionalidad de los gobiernos anteriores, ¿no? Y el último, el grupo de alianzas, es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, dice fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Se supone que todos los países deben orientar su planificación a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nosotros podemos observar en la siguiente gráfica cómo la Agenda Patriótica 2025, que era anterior, ¿no? Los 13 pilares es anterior, por si acaso, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos salieron posterior a los 13 pilares, ¿no? Para el primer grupo, desde luego, se tiene el pilar 1, pilar 10 y pilar 11, ¿no? En este caso, la armonización, ¿no? Después, para las personas, está también el pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 6, pilar 8, que hemos podido repasar y explicar. Para la prosperidad, pilar 1, pilar 2, pilar 4, pilar 5, pilar 6, pilar 7, ¿no? Para la madre tierra, en ese caso tenemos nosotros el pilar 6, que es soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista. El pilar 9, la soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la madre tierra. El pilar 10, la integración complementaria de los pueblos con soberanía. Y el pilar 12, que es el disfrute, la felicidad plena de fiestas, música, ríos, selva, montañas, nevados y el aire limpio, ¿no? Y finalmente en las alianzas tenemos inclusive más pilares, en este caso el pilar 4, 5, 6, 10 y 13, ¿no? Desde la soberanía científica tecnológica con identidad propia, la soberanía comunitaria financiera, el pilar 6, la soberanía productiva con diversificación, el 10, que es de integración complementaria de los pueblos, y el 13, reencuentro soberano con nuestra alegría, ¿no? Entonces, nótese, eso es la forma de estructurar de manera armónica
a los objetivos de carácter internacional. En este caso, inclusive, esto tiene que ver con el escenario de que todos los países industriales que contaminan con gases de efecto invernadero contribuyen al calentamiento global, asumen compromisos, ¿no? Por eso incluso hubo en París un compromiso en la que Estados Unidos es el único país que se retiró indicando de que a él no le interesa como Estado ni como sociedad la contaminación y el calentamiento global, ¿no? Se retiró prácticamente la representación en persona del expresidente Donald Trump de la COP21 de París, ¿no? Entonces nos quedó claro de que al país de Estados Unidos no le interesa el cambio climático, ellos van a seguir contaminando, deforestando, desertificando y demás, ¿no? Los otros países sí tienen inclusive políticas de financiamiento, porque son países que altamente contaminan. Eso es en cuanto a la relación que existe desde luego con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Todavía estos instrumentos están vigentes porque es hasta el 2020-25, más las metas y los resultados que como indicadores se ha fijado, ¿no? Bueno, hasta ahí podemos socializar con los objetivos de desarrollo sostenible que anteriormente apuntábamos a las metas de milenio, ¿no? De ahí venían los conceptos, como les indiqué, de establecer un marco de reducción de la pobreza, ¿no? Entonces todavía no estamos como Estado boliviano con el propósito de todavía de reducir la pobreza moderada, ¿no? Solamente con la Agenda Patriótica 2025 tendría que eliminarse hasta la pobreza extrema. Nos va a faltar todavía otro tiempo de planificación para eliminar la pobreza moderada, ¿no? Entonces, la pobreza indigente y la pobreza marginal, entre comillas, habríamos erradicado en el marco de las metas de milenio a partir del año 2002, entre comillas, por lo menos hasta el 2009, ¿no? Con los recursos del HIPIC-IDH destinados a la amortización del capital e intereses de la deuda externa que han sido en su momento gestionados bajo una figura de jubileo o perdonazo por la Iglesia Católica. Esa es la forma como se interrelaciona la planificación estratégica de desarrollo de los estados, mis estimados jóvenes. Hoy por hoy, como hemos establecido, existe una institucionalidad a partir de la vigencia de la Ley 777 desde el 21 de enero del 2016, ¿no? Que jerarquiza planificación a largo plazo, que es el PGDES, por 25 años, el PDES, que es por 5 años, y el POA por 1 año, ¿no? Entonces, estos instrumentos han sido aprobados mediante ley. El PGDES está aprobado mediante ley, el PDES también fue aprobado mediante ley. A pesar de que el PDES, su vigencia fue hasta 2020, porque hasta ahí culminaba el gobierno de don Evo Morales, previa a la interrupción del gobierno transitorio. Como estaba aprobado por ley, no podía modificar el gobierno transitorio. Por eso se establece como principio la institucionalidad de la planificación de desarrollo ya como Estado, ¿no? Que es lo que no sucedía en los anteriores modelos cuando éramos República de Bolivia, ¿no? A partir de esto, en este caso, tenemos lógicamente ya una presentación de lo que es en esquema la Ley 1178, que estamos denominando como modelo de gestión por resultados, ¿no? Como ustedes pueden observar, la Ley 78 deviene o entró en vigor, el 20 de julio de 1990, ¿no? Con una normativa del 2016, desde luego, en mi percepción y criterio per se profesional, ya no sería inclusive concordante, porque inclusive en estudios doctrinarios, los modelos de control y los modelos de administración en un Estado deben ser consecuentes a su modelo económico, ¿no? Inclusive a su carácter de Estado.
Desde luego, la ley 78, si bien se formuló, se propuso a partir de la década de los 1986, en el gobierno del doctor Víctor Paz Estenssoro, como habíamos visto en la parte de los antecedentes históricos, como normas de primera generación, facilitadas por el consenso de Washington, de Estados Unidos, como una intervención extranjera. Estos no han sido posibles implementar en el gobierno del MNR, ¿no? Como les había indicado, de que en su momento, como propuesta, lógicamente era incómodo para los políticos que caracterizaban su actuación eh, impropia respecto a los antivalores, ¿no? Y desde luego sumados y ligados y coludidos a la alta corrupción, ¿no? Entonces, presidente del Congreso Nato, porque ahora se llama Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando era República era Congreso, era presidida por el doctor Julio Garrett Aillón, ¿no? En esa instancia y en esa época se rechaza lógicamente el contenido de la ley 78, dado que se pensaba de que estaría afectando a los intereses políticos, era una forma, una política de persecución a los políticos, ¿no? De antemano reconocían lógicamente su actitud de corrupción. Sin embargo, la ley 78 se implementó para viabilizar una república, un Estado netamente neoliberal, ¿no? Un modelo económico de libre mercado. De ahí viene el achicamiento del Estado, ¿no? El Estado, a partir de la vigencia del 20 de julio de 1990, el Estado boliviano entra lógicamente a una iniciativa de privatización de las empresas estatales y a un achicamiento de las competencias del Estado en todos ámbitos, en salud, en educación, en la parte financiera, incluyendo lógicamente el aparato productivo, ¿no? Y la ley 78, desde luego que se diseñó en su momento para viabilizar el modelo neoliberal, ¿no? Donde el Estado republicano es un Estado netamente de carácter regulador, por eso instituye las superintendencias, ¿no? Generales y las superintendencias sectoriales, que hoy por hoy, si bien hemos eliminado las superintendencias generales, quedan todavía las sectoriales y cambiaron de denominación. Se denominan autoridades de fiscalización, inclusive se denominó en su momento, y de control social, ¿no? Por eso las famosas ASFIs, se acordarán ustedes, ¿no? Y desde luego se consolida nomás a partir de su reducción como agente económico en el proceso productivo en mero cobrador de impuestos, ¿no? Desde esa época viene todavía el ordenamiento de la ley 843, que ustedes estudian en materia, y el código tributario, ¿no? Para atender, lógicamente, ciertas necesidades de la población, porque no atiende todos, ¿no? Por eso les había indicado de que se reduce su atención, por ejemplo, en educación, solamente a la educación primaria, en cuanto inclusive a la infraestructura y equipamiento, sin duda va a tropezar con todo lo que es el magisterio, ¿no? En salud, de la misma manera, la República de Bolivia solamente se responsabiliza por, en la etapa inicial, desde la etapa de embarazo hasta los 6 años, con el famoso seguro universal de salud, ¿no? Después se va a acordar, lógicamente, pasando los 70 años, con el seguro de vejez. En otras palabras, la República se olvida del ciudadano boliviano en cuanto a salud desde los 7 años hasta los 69 años, ¿no? En la nueva constitución eso cambia y incorporan como precepto y mandato constitucional el acceso universal de salud a todas las bolivianas y bolivianos, que es el conflicto actual latente por parte de los operadores de salud, ¿no? Que desde luego ustedes analizarán esa situación. Entonces, esta normativa que estamos enfocando fue diseñado para un escenario, modelo económico distinto, que hoy por hoy es totalmente diferente, pero más no se formuló otro, sino al contrario, solamente se modificó algunos artículos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que define, lógicamente, cómo se define en este caso la ley 78, ¿no? Bajo un análisis del contenido, de la estructura, de la propuesta que emergió, se define que esta normativa constituye un modelo de administración por objetivos y
resultados, cosa que antes de 20 de julio de 1990 no era claro la planificación de la República, ¿no? Por lo menos con esta ley ya se instituye lógicamente de manera precisa como un modelo de administración por objetivos y resultados. Además, va a instituir todo lo que es el proceso de la administración, rescatando e incorporando la administración científica, ¿no? Que nosotros la estudiamos en materias transversales en calidad de planificación, organización, dirección, integración y control, el famoso PODIC, ¿no? Va a rescatar desde luego y las va a armonizar en 3 grandes grupos que la vamos a mencionar enseguida. Se formula como propósito, como objetivo, o como objeto que decimos los siguientes, la ley 78, ¿no? Primer propósito, establece de que el sector público tiene que programar, organizar, ejecutar y controlar todo el proceso administrativo completo, ¿no? En este caso, ¿qué va a programar, qué va a organizar y ejecutar y controlar? La captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, ¿no? Se va a incorporar lógicamente acá 2 Es, ¿no? Uso eficaz y eficiente, ¿no? Las primeras 2 Es que podemos y conocemos lógicamente en la ciencia administrativa, específicamente ahora en la gestión pública, ¿no? En este caso está estableciendo captación y uso eficaz de los recursos escasos del Estado, ¿no? ¿Para qué? Nos dice para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, ¿no? Netamente, eso en el inciso A del artículo 1, ¿no? Para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, ¿no? Después están los programas, prestación de servicios y los proyectos del sector público. Nótese cómo especifica este alcance como objetivo en el artículo 1, inciso A. Después, en el inciso B, establece que las entidades deben disponer de información útil, oportuna y confiable. Nosotros, en la formación de nuestra profesión, desde luego, armonizamos con este propósito de la Ley 78, ¿no? Porque las entidades, para disponer información útil y oportuna, necesariamente han instituido todo un sistema de gestión financiera en la que nuestra rama profesional, como contadores o administradores o economistas, asume plena responsabilidad en la gestión pública, ¿no? Porque de antemano, un contador es el responsable de registrar, de procesar y emitir información en calidad de estados financieros a través del sistema de contabilidad integral. Además, nos dice que estos deben ser confiables, ¿no? Tienen que asegurar la razonabilidad de los informes y estados financieros. En ese punto, desde luego, como profesionales independientes, en el ejercicio del control interno posterior y externo posterior, como auditores y como contadores públicos, nosotros asumimos esa responsabilidad del propósito, o el segundo objetivo, propósito de la Ley 78, ¿no? O sea, de antemano la Ley 78 nos da una institucionalidad de reconocimiento de méritos a la profesión, antes denominado auditores, hoy por hoy denominado contadores públicos, ¿no? En el caso de su generación. Después, el inciso C del mismo artículo establece de que como propósito de la Ley 78 es lograr que todo servidor público, ¿no? En este caso, en el marco de la Constitución Política del Estado, diríamos, toda servidora y servidor público, por la Constitución ya incorpora enfoque de género, ¿no? Eso a partir de la gestión 2009. Y además dice, sin distinción de jerarquía, ¿no? Asuma plena responsabilidad. Ahí viene establecido la responsabilidad por sus actos, ¿no? Tiene que rendir cuentas no solo de los objetivos, ¿no? Aquí se han destinado todos los recursos públicos, sino nos dice la forma y el resultado de la aplicación, ¿no? Entonces nos tiene que rendir cuentas también de los resultados, qué es lo que ha conseguido, ¿no? Y el resultado
ya estaba implícito con este propósito principista de la Ley 78, el impacto respecto a la sociedad, ¿no? Entonces ustedes en esta coyuntura de propuesta de candidatos a la gobernación y a los municipios, siempre van a escuchar proyectos de impacto, ¿no? Quiere decir que aquellos proyectos de propuesta política que puedan, lógicamente, mejorar el nivel de calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Eso respecto al impacto, ¿no? Y por último, desde luego, establece como propósito que las entidades deben desarrollar la capacidad administrativa, ¿no? Para impedir o identificar en este caso y además comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. Esos son los 4 objetivos o propósitos que están establecidos en el artículo 1, inciso A, B, C y D de la Ley 78. Este documento también les he compartido en la plataforma Moodle oficial de nuestro curso virtual de la universidad, ¿no? Por una parte eso, y por otra parte va a incorporar desde luego como una novedad todo un capítulo de lo que es la responsabilidad por la función pública, ¿no? Y responsable de implementación de todo esto es la máxima autoridad ejecutiva. Entonces, si hasta ahora se conoce como una propuesta y fue referente, lógicamente, en su momento, inclusive para el resto de los países, de establecer indicios de responsabilidad administrativa a los gestores públicos, en este caso a nosotros, ¿no? A todos los que estábamos manejando y administrando los recursos en las entidades, ¿no? Hasta ahora es novedad, quiere decir que si nosotros administramos de manera impropia o incorrecta, sin apego al ordenamiento jurídico administrativo, de antemano somos susceptibles de esa sanción administrativa, ¿no? Bueno, por no decir, es un aplazo para el administrador, ¿no? Después se incorpora la responsabilidad ejecutiva a las máximas autoridades ejecutivas respecto a una gestión deficiente o ineficaz, llamémosle, entre otros parámetros, ¿no? Y desde luego, para evitar de que los responsables sigan malversando los recursos del Estado, se va a incorporar lo que es la responsabilidad civil que conocemos en calidad de daño económico al Estado. Después está la responsabilidad penal, ¿no? Lógicamente, cuando los operadores de la gestión pública han contravenido el ordenamiento jurídico, lógicamente en términos penales, ¿no? Pues, en este caso está vigente ya la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que incorpora y modifica muchos aspectos del Código Penal. Y el ámbito de aplicación... Licenciado, ¿Sí? buenas noches. Se quedó en el artículo 6 en la pantalla. No sé si lo está proyectando. Ahora sí, muchas gracias, Lice. Bueno, nuevamente les ruego que me puedan hacer notar, todo lo que acabo de explicar estaba en esta presentación de la ley 1178, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Hemos explicado lo que es el objeto, ¿no? Los 4 objetos, los indicios de responsabilidad que se implementa, administrativa, ejecutiva, civil y penal, en la ley 78, y hemos explicado, lógicamente, una apreciación desde la parte del espíritu que constituye un modelo de administración por objetivos y resultados, ¿no? Incorpora los sistemas de administración y control, además el régimen de responsabilidad por la función pública. El ámbito de aplicación, desde luego, para todas las entidades del sector público se está establecido en el artículo 3 de la ley 78. Todas las unidades administrativas, decía, del órgano legislativo, judicial, ¿no? Y ejecutivo. Bueno, ahora ya son 4 órganos, por si acaso, ¿no? Quedó chico. Y todas las personas que reciban recursos del Estado, incluyendo los terceros, ¿no? A ellos más les aplica o llega la ley 1178. Ahora sí, existen lógicamente 2 órganos rectores identificados en los sistemas de administración y control, responsables de, lógicamente, establecer los directrices para la implementación de todo lo que son los sistemas de administración. El órgano rector es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿ya? A pesar de que la normativa
de la ley 178 menciona Ministerio de Hacienda. Con la última disposición de la ley del órgano ejecutivo, o el decreto de organización del órgano ejecutivo, la DOE, ya se denomina Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, más no Ministerio de Hacienda, ¿no? Muy bueno, esto les aclaro porque muchas veces en la evaluación de cuestionarios se suele confundir al estudiante indicando que el órgano rector de los sistemas de administración de la ley 78 es Ministerio de Hacienda o Ministerio de Economía, ¿no? Como la normativa no ha sido ordenada, todavía menciona Hacienda, pero por principio de ultraactividad, eso se asume con la última denominación. Se llama Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en calidad de órgano rector. Desde luego, las atribuciones para el órgano rector están establecidas en el artículo 20 de la ley 1178. El Ministerio de Economía, en el marco de este artículo, tiene que emitir normas y reglamentos básicos por cada sistema. Si ustedes ingresan a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, van a encontrar desde luego todas las normas básicas. Como estamos trabajando en una pantalla interactiva, permítanme ingresar y demostrarles cuál es el nivel de acceso a esta instancia para corroborar desde luego lo que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, estoy accediendo, me dicen si les estoy mostrando en pantalla, a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Desde luego, de nuestro país, ¿no? Debiéramos estar enfocados, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Además, como la materia tiene que ver específicamente con esta instancia y sus normativas, como ustedes observan, esta es la página. Bueno, que se cambió, cada gestión de ministros se cambia el portal por si acaso, ¿no? Más antes estaba color verde, ahora está medio color azul, con el escudo que representa. ¿Qué es lo que nos interesa acá, ¿no? No solamente la presentación del portal, sino nos interesa qué es lo que expone como normativa, ¿ya? En la parte inferior van a ver todos los sistemas vinculados a la gestión, incluyendo el SIGEP, el BCIAP, el SIGEP móvil, que son posibles de descargar. Está el SICOES, el antiguo Sigma, toda la biblioteca, entre otros, ¿no? Y desde luego lo que nos interesa a nosotros es acceder al Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, ¿no? En tema de créditos, pueden acudir al Viceministerio de Tesoro y Crédito Público. En tema tributaria, a Viceministerio de Política Tributaria, ¿no? Si accedemos al link de este viceministerio, encontramos desde luego todo el alcance de lo que es las actuaciones de la Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria, de Contabilidad Fiscal, Sistemas de Gestión de Información, entre otros, ¿no? Ahora, desde luego, también vamos a poder acceder a los documentos, ¿no? Todos los documentos referentes a los reglamentos, nótese, podemos establecer, se encuentra acá lo que son los sistemas, ¿no? El sistema de administración de personal, el SAPS, el SPO, el SOA, sistema de contabilidad integrada, presupuestos y de tesorería, ¿no? Y todos los reglamentos de los medios electrónicos, nos dice, ¿no? Si es que fuese al SPO, si nosotros ingresamos al SPO, desde luego vamos a encontrar todo lo que es los modelos de los reglamentos de los sistemas de la ley 1178, entre otros, resoluciones, decretos supremos, resoluciones ministeriales, ¿no? Entonces, aparte de que esto es de la página oficial, publica todas las normas básicas de la gestión pública, ¿no? Absolutamente todas las normas básicas la va a publicar. Eso es en el acceso de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Entonces, ingresando a la página donde les he mostrado, podemos descargar todas las normas básicas
que ha emitido para implementar la Ley 78. En este caso, la primera norma básica es el sistema de programación de operaciones, ¿no? La segunda es el sistema de presupuesto. Y la tercera, sistema de organización administrativa. La norma básica del sistema de presupuesto ha sido actualizado, desde luego, en el marco de la Ley 777, ya para instituir, lógicamente, el nuevo modelo de planificación, ¿no? El sistema de presupuestos no cambió, el SOA sigue vigente desde esa época antigua. Después están los sistemas para ejecutar. Para ejecutar está dispuesto la norma básica del sistema de administración de personal, la norma básica del sistema de administración de bienes y servicios. Existen dos normas básicas del sistema de tesorería, uno y de crédito público por separado, aunque el sistema es uno solo, sistema de contabilidad integrada. En este caso, a eso se llaman sistemas de administración, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sistemas que son denominados sistemas de administración, las que son para programar y organizar y sistemas para ejecutar. Esos sistemas están bajo la responsabilidad como órgano rector del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Sin embargo, existe otro órgano rector para el último sistema, que es nuestra materia de estudio y de formación, que son los sistemas para controlar la gestión. Pero como les había indicado, cuáles las atribuciones como órgano rector, porque estos son aplicables para ambos, ¿no? En este caso, como habíamos indicado, tiene que emitir las normas básicas o los reglamentos básicos por cada sistema. Por eso existen las normas básicas, ¿no? Después tiene, entre otras atribuciones, como órgano rector, tiene que fijar, nos dice, plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o especializadas para la implementación progresiva de los sistemas. En este caso, el Ministerio de Economía, por eso exige que cada entidad pueda compatibilizar su reglamento específico adecuado al tamaño y naturaleza de cada entidad por los 7 sistemas, ¿no? Entonces, cada operador de gestión tiene que remitir, compatibilizar y actualizar su reglamento específico, ¿no? Aparte de eso, por eso su competencia es compatibilizar, ¿no? En este caso, los reglamentos específicos. Se confunde mucho con esta terminología de que el Ministerio de Economía es el que aprueba los reglamentos. El Ministerio no aprueba, solamente compatibiliza, ese es el término, ¿no? Entre otras, tiene por mandato, como atribución, vigilar el funcionamiento adecuado de estos sistemas, ¿no? Además de integrar con todos los otros sistemas de planificación integral del Estado. Eso sería en cuanto a los sistemas de administración bajo la responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Sin embargo, como les indicaba, para el último grupo, que son los sistemas para controlar la gestión, sistema de control gubernamental, también le decimos, para el sistema, el órgano rector es la Contraloría General del Estado, antes denominado Contraloría General de la República, ¿no? Para controlar la gestión del sector público. En este caso, el control gubernamental nos dice que está integrado por el control interno y el control externo posterior, ¿no? De la misma manera, como es atribución como órgano rector, esta instancia de representación del Estado, porque es instancia de control, también implementa normas generales en la materia de control gubernamental. Desde luego, todo esto está en el marco de la Constitución Política del Estado. No se olviden que la Constitución Política del Estado, en el amparo del artículo 213 y 217, le da facultad de fiscalizador a la Contraloría General del Estado.
debemos estar observando en este momento en pantalla la página web de la Contraloría General del Estado, ¿no? Vamos a encontrar, permítanme socializar, toda la normativa que emite en calidad de competencia de órgano rector. Está en el link que dice normativa, ¿no? En el acceso al link de legislación vamos a poder encontrar desde la Constitución Política del Estado, la Ley 1178, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y los otros decretos reglamentarios, en este caso el Decreto Supremo 23215, que refiere a las atribuciones de la Contraloría General de la República, actualmente del Estado. Está el Decreto Supremo 2318-A, que reglamenta, lógicamente, los indicios de responsabilidad por la función pública. Decretos que vamos a utilizar y estudiar de manera profunda en esta materia, porque es nuestro instrumento de formación. Entre otros, los decretos que han modificado, como es el decreto 26237, que modifica la 23318-A, también el decreto 29820 y el decreto supremo 29536, ¿no? Sin duda, si bien les voy a direccionar el link en la plataforma Moodle, ahora les estoy socializando que de antemano ustedes tienen toda la posibilidad de descargar el materiales de manera gratuita, como estoy pudiendo demostrarles, ¿no? Aparte de que les he mostrado el acceso a la legislación general, también está las normas de control externo, ¿no? Como podemos observar en la presentación de pantalla como órgano rector, inclusive vamos a encontrar el código de ética del auditor gubernamental, que lógicamente es otra normativa distinta a lo que nosotros manejamos en el Colegio de Auditores de Bolivia. Esto es para el ejercicio de la auditoría gubernamental. Está todo el reglamento para el ejercicio del control gubernamental, ¿no? El reglamento de registro de firmas y profesionales independientes de auditoría externa. Quiere decir que para ser auditor gubernamental, si somos consultores individuales, externos o tenemos una firma, necesariamente debemos registrarnos en la Contraloría General del Estado, ¿no? Para eso existe este reglamento. Después están los instructivos para la presentación y remisión de informes de las unidades de auditoría interna. Dice todavía a la CGR. CGR significa Contraloría General de la República, ¿no? Sin embargo, de ipso facto se reconoce que corresponden también ya a la Contraloría General del Estado. Después está el instructivo de codificación complementaria para informes de las unidades de auditoría interna. Está la declaración de independencia, guía para la evaluación del proceso de control interno, guía para la implementación de control interno. Está la evaluación técnica de proyectos de electrificación rural, reglamentos de contratación de servicios de auditoría. Están las NACs, las normas generales de auditoría, que vamos a estudiar a profundidad. Está la norma de auditoría financiera, ambiental, norma de auditoría de proyectos de inversión pública, norma de auditoría de tecnologías de la información y comunicación. Están las normas para el ejercicio de la auditoría interna, entre otros, procedimientos para el informe circunstanciado, el manual para ejecutar auditorías ambientales, entre otros instrumentos que como órgano rector las ha emitido. Y los nuevos que ha actualizado, las que está parpadeando con un señal rojo, dice la norma de auditoría especial, es la segunda versión, y desde luego el reglamento para la elaboración de informes de auditoría con indicios de responsabilidad en su segunda versión. Eso es el aspecto de lo que es normativa de control externo. Después vamos a poder encontrar las de control interno. En este caso, que más utilizan los auditores internos de las entidades. Por favor, no se olviden de registrar su asistencia, solamente veo 99. Somos más de 100, la asistencia se califica, ¿no? Para control interno, se emitió la guía de auditoría para el examen de confiabilidad de los registros y estados financieros, toda una guía para la elaboración del POA de las unidades de auditoría interna. Además, en esto encontramos este documento que es clave para
estudiar nuestra materia, los principios, normas generales y básicas de control interno. También la van a descargar, ¿no? Es muy facilito, ya está el documento descargado. Nosotros la vamos a utilizar igual ya en las próximas clases, ese documento. Y está la guía para el control y elaboración de informes de las UAIs y la guía para la aplicación de los principios, que es un documento extenso. Son más de 256 páginas que estudiamos en la materia de contabilidad, perdón, de auditoría gubernamental, ¿no? Todos los componentes de la primera versión del informe COS de control interno, pero aplicable al sector público y está vigente. Entre otros, vamos a encontrar cómo se conforman los legajos permanentes en las UAIs, entre otros, lógicamente, reglamentaciones referidas a la independencia del auditor gubernamental. Todos estos son producto de las atribuciones como órgano rector, señaladas lógicamente para el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y para la Contraloría General del Estado. En primera instancia, resumiremos el alcance de los sistemas de administración. En la segunda, profundizaremos en toda la gestión, todo lo que es los instrumentos de ejercicio de fiscalización, utilizando como medio las auditorías, ¿no? En este caso, las auditorías gubernamentales, ¿no? Bueno, hemos diagramado toda la esquematización de la Ley 1178, ¿no? Que es objeto de nuestro estudio. Sin embargo, como ustedes podrán observar, el primer sistema que establece la Ley 1178 para la etapa de planificación es el sistema de programación de operaciones, ¿no? Inicialmente me indicaron qué es lo que estaba visualizando en un documento PDF, que era la Ley 777, y me permito nuevamente mostrarles. Ha sido modificado por la Ley 777 el artículo 6 de la Ley 1178. En este caso, el alcance de la modificación establece la siguiente redacción. Dice, el sistema de programación de operaciones, se refiere al SPO, traducirá, dice, ¿no? Los planes estratégicos de cada entidad, se refiere a los PIs, que ya hemos explicado con amplitud, concordantes con los planes generados por el sistema de planificación integral del Estado. Y los planes que han sido generados por el sistema de planificación integral del Estado es el PGDES, el PDS, el PSDI, ¿no? el PGTC y a la vez el PI, ¿no? En este caso estamos hablando de los 13 pilares de la Agenda Patriótica 2025, el plan de gobierno que seguramente van a implementar. Licenciado, ¿Sí? se ha vuelto a quedar en el artículo 6, no está mostrando el diagrama. Estoy explicando el artículo 6, muchas gracias. Se refiere a esos planes cuando dice generados por el sistema de planificación integral del Estado, ¿no? Además, estos que están contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible de los 17 objetivos de Naciones Unidas, ¿no? Dice, en tareas específicas a ejecutar, procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar. Todo ello en función al tiempo y espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de inversión. Así es como se modificó la Ley 1178, lógicamente en el alcance de lo que establece la definición del sistema de programación de operaciones. Ahora sí deben estar observando en esquema gráfico lo que es el sistema de programación de operaciones, el SPO, ¿no? Entonces, en resumen, el artículo 6 fue modificado por la Ley 777, que en su definición establece de que tiene que traducir, ¿no? Traducir, en este caso, los planes de desarrollo del SPI, los planes estratégicos del PI, a través del POA, en tareas específicas a ejecutar, procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, lógicamente considerando el tiempo y espacio, ¿no? En este caso, el plan operativo anual se planifica en este marco, el POA de las entidades, ¿no? Y establece lógicamente esta diferenciación entre lo que es operaciones de funcionamiento e inversión, ¿no? Toda entidad clasifica
en estas dos categorías. Lo que es funcionamiento, gasto corriente, lo que es inversión, gastos de inversión, ¿no? Lo que es funcionamiento, desde luego, vinculado a los recursos humanos o los de inversión para ampliar o mejorar la infraestructura para seguir prestando de la mejor manera posible los servicios con calidad y calidez, como establece la Constitución, y desde luego generar bienes, ¿no? Además, el objeto de las normas básicas del sistema de programación de operaciones establece de que es regular la aplicación del SPO en todas las entidades del sector público en el marco del Plan Estratégico Institucional y todos los planes de desarrollo generados por Sistema de Planificación Integral del Estado. ¿Qué significa esta concepción de principio? Significa que todas las entidades del sector público deben contribuir a materializar los 13 pilares de la Agenda Patriótica 2025, ¿no? Dado que ha sido aprobado mediante normativa a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional y constituye en un instrumento oficial de políticas de Estado, ¿no? Se convierte en políticas de Estado, mismas que son traducidos después en políticas públicas, ¿no? Así es como se comprende el alcance de la definición del sistema de programación de operaciones. Desde luego, tiene dos subsistemas, uno referido a la formulación del POA y el otro al seguimiento y evaluación, ¿no? Respecto a la formulación del POA, necesariamente establece en su alcance la programación de acciones a corto plazo, relacionados con sus objetivos, metas y resultados, ¿no? El cómo tiene que determinar esas operaciones de funcionamiento e inversión y con qué, ¿no? Con los recursos que va a vincular con los sistemas de presupuesto, ¿no? Y a la vez, de manera periódica, efectuar el seguimiento y a la evaluación en la consecución de esas acciones, de esas operaciones y los objetivos durante la gestión. No se olviden que el SPO solamente se aplica en los 12 meses corrientes fiscales, de enero hasta diciembre, ¿no? Por eso es una planificación de corto plazo. A la vez tenemos el alcance de lo que es el sistema de organización administrativa. Parece que se cortó, ¿no? Sí, licenciado, se cortó la presentación. Ya, En él no se permítame. ve la presentación. Se salió, perdón. Vale, nuevamente, volviendo a la presentación. Ahora. ¿Ya se puede? Ya está, licenciado. Ya. Está cargando la presentación. Al sistema de organización administrativa, ¿no? ¿Cuál es el alcance de definición de acuerdo a la ley 78? Esto la van a encontrar en el artículo 7 de la ley SAFCO, ¿no? Bueno, la esquematizamos, ¿no? Respecto al propósito de lo que establece la ley 78, nos dice que el SOA tiene que definirse y tiene que ajustarse a la vez, ¿no? Se definirá y se ajustará, nos dice, lógicamente en función al programa operativo anual, ¿no? Entonces, básicamente el producto del SOA, primer producto es el organigrama de la entidad, ¿no? Que es la representación gráfica, y ese organigrama tiene que definirse y ajustarse en función al plan operativo anual, ¿no? No es una estructura organizacional permanente, ¿no? Muchas veces las reacciones políticas, normalmente sindicales, nos hacen creer de que un organigrama es inmodificable, inamovible, ¿no? Esa la vamos a escuchar fundamentalmente en el sector de salud, ¿no? La ley 78 establece de que esto se ajusta y se define en función al POA. Si el POA cambia, puede cambiar el organigrama, puede modificarse, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda evitar la duplicidad de objetivos, ¿no? Además, tiene que evitar la duplicidad de atribuciones entre unidades y áreas, ¿no? ¿Cómo evita? Mediante adecuación, nos dice, o fusión o supresión de entidades inclusive, no solamente de áreas y unidades organizacionales, o sea,
áreas organizacionales, unidades organizacionales, sino entre entidades. En el marco de este alcance es que determinadas políticas de gobierno suprimen ministerios, ¿no? Si alguien recordará, se suprimió el Ministerio de Culturas y el Ministerio de Deportes, fusionando al Ministerio de Salud, si no me equivoco, de Educación fue, ¿no? De Educación. Entonces, el SOA permite, desde luego, ¿no? Y desde luego otra política lo vuelve lógicamente nuevamente a separar y establecer una institucionalidad. El SOA ya establecía si correspondía de que determinado gobierno pueda suprimir o fusionar, lógicamente la norma básica, la ley 178, el artículo 7, le permite realizar esa acción. Además, nos dice que se centraliza en cabeza de sector todas las políticas y normas, ¿no? La cabeza de sector siempre son los ministerios, ¿no? Por eso decimos sector educación, sector salud, ¿no? Todas las cabezas de sector son todos los ministerios. Y de los ministerios existe una relación de dependencia de entidades desconcentradas, descentralizadas y autónomas, así es como se estructura en el Estado. Les voy a mostrar un organigrama que se preparó el año pasado para que se pueda ubicar esta forma que estamos explicando. Entonces, la decisión de políticas y normas, lógicamente, se centraliza en el ministerio, ¿no? Por eso es importante que una autoridad ministerial tenga las condiciones, lógicamente, para que pueda influir en cuanto a las políticas, ¿no? Hoy por hoy, 2 ministerios son los más afectados en cuanto a la crítica de la sociedad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por un lado, el Ministerio de Salud, ¿no? Con todos los problemas que tiene que afrontar el escenario del COVID. Por otro lado, el Ministerio de Educación. En algún momento, otro ministerio que, desde luego, es punto focal de movilización social, siempre es el Ministerio de Trabajo. Y el resto de los ministerios van a notar que no tiene, lógicamente, esos mismos problemas, ¿no? Porque inclusive sus políticas son de efecto de aceptación inmediata de la propia sociedad, ¿no? El SOA establece, lógicamente, en ese marco, ese alcance. Y el objetivo, el propósito del SOA, de acuerdo a norma básica, es regular el proceso de estructuración organizacional. En este caso, la institucionalidad del organigrama, ¿no? de la entidad. En este marco, sí o sí, establecen su organigrama. Bueno, creo que ya es tiempo, hemos cumplido. Entonces, yo creo que para no perjudicarles en su clase, pasamos, está bien, ¿no? De 8 a 9:30, ¿no? O a 9. Hola, hola. A 9:30, licenciado. Ah, nos falta. Muchísimas gracias. Sí, licenciado. 9:30, tenemos 25 minutos más. Excelente, ¿no? Y el otro propósito es, desde luego, en el marco del plan estratégico institucional, ¿no? Establecer la estructura organizacional que coadyuve a la entidad a alcanzar con éxito sus metas y resultados. Por eso dice, un organigrama debe contribuir al logro de los objetivos de la entidad establecidos en el plan operativo anual, ¿no? Y desde luego las entidades se organizan en función de sus objetivos y naturaleza de actividades, ¿no? Y esta norma básica o este sistema tiene los siguientes subsistemas. Un subsistema de análisis organizacional, un subsistema de diseño organizacional y un subsistema de implantación del diseño organizacional. Son 3 los subsistemas que podemos identificar en la norma básica del SOA. En la etapa del diseño de análisis organizacional, desde luego, vamos a tener que analizar en función al plan operativo anual respecto a las atribuciones y funciones de las unidades organizacionales y áreas, ¿no? De un organigrama, ¿no? Cada uno, desde luego, tiene que asumir la responsabilidad de cumplir y alcanzar objetivos respecto a operaciones y acciones a corto plazo, ¿no? Una vez que hemos instrumentalizado este análisis respecto a la calidad de prestación de servicios, tiene que ver en qué medida estamos prestando los servicios o generando bienes o generando recursos
eso se realiza en la parte de análisis organizacional, ¿no? Y si fuese así, eso se va a traducir desde luego con la incidencia en que nosotros debamos reflexionar sobre todo en nuestros procesos y procedimientos, ¿no? Desde luego se va a formalizar eso a partir de una estructura organizacional óptima que sería considerado que va a permitir alcanzar con éxito los objetivos y metas de la entidad a corto, mediano y largo plazo. En el subsistema de diseño organizacional es lo que se formaliza en organigramas, se diseñan los manuales de procesos y procedimientos orientados a la eficiencia y eficacia. En este caso, la Constitución establece con calidad y calidez, ¿no? Y con la nueva política gubernamental de implementar, lógicamente, en este escenario todo lo que es las tecnologías de información y comunicación, ¿no? En el marco del gobierno electrónico, ¿no? Como el caso nuestro también, ¿no? Como universidad, no nos hemos quedado atrás, hemos sido, desde luego, los pioneros en implementar cursos virtuales de manera inmediata, como el que estamos desarrollando, ¿no? Existen inclusive ya normativas que nos formaliza el desarrollo de formación profesional a través de cursos virtuales. Eso es en el diseño, se diseña en esa etapa. El organigrama, los manuales de procesos, procedimientos o reglamentos. Una vez que ya se diseña, existe el sistema de implantación del diseño organizacional, ¿no? En ese caso, oficialmente implantamos a través de una normativa, ¿no? Normalmente resolución administrativa. Y el tercer sistema de la Ley 78, establecido en el artículo 8, es el sistema de presupuesto, ¿no? El SP que decimos, ¿no? En este artículo establece de que este sistema de presupuesto tiene que prever, dice, preverá, ¿no? En función de las prioridades, en este caso de la política gubernamental. De forma tácita establece el artículo 8, dice, el sistema de presupuesto preverá en función de las prioridades de la política gubernamental. Entonces, ¿quién maneja la política gubernamental? El gobierno actual. Y el gobierno actual, lógicamente, es emergente de un proceso democrático, y desde luego ahí podemos considerar un escenario de carácter, ¿cómo llamamos? Doctrinario, filosófico y demás, ¿no? Entonces vamos a tropezar desde luego, y ustedes tienen que conocer de que se respeta lógicamente el pensamiento plural ideológico de los actores de la política, ¿no? Es como Estados Unidos. Dado un escenario están los republicanos, en otro escenario están los que no son republicanos, ¿no? En este caso los conservadores, ¿no? En Bolivia tenemos varios, ¿no? En un escenario están, entre comillas, indianistas, indigenistas, cataristas, socialistas o neoliberales, capitalistas o socialdemócratas, ¿no? Inclusive una combinación de partidos cristianos, ¿no? Entonces, por eso refiere lógicamente a esa prioridad de la política gubernamental. ¿Cuál es la prioridad de la política gubernamental actual, ¿no? Del gobierno actual, ¿no? El presupuesto se tiene que orientar, nos dice, hacia esa prioridad gubernamental, ¿no? Considerando los montos y fuentes financieros para cada gestión. Entonces, determinará si la política gubernamental es construir y equipar hospitales, todos estarán planificando y orientando los recursos para el sector de salud. Si la política específica es educación, todos los recursos del Estado se destinarán lógicamente a mejorar, equipar educación. O en cuyo caso, si la política es la parte productiva, se orientará lógicamente a la parte productiva. Si la política fuese deportiva, a deportiva. Todo esto tienen que asignarse los recursos en función al plan operativo anual, ¿no? Y la asignación de recursos también se va a interrelacionar en base al sistema de organización administrativa, ¿no? Y en esto se diferencia lógicamente el alcance de aquellas entidades que perciben recursos del Tesoro General de la Nación. En este caso, las universidades
o las entidades territoriales autónomas, ¿no? Y nos dice que sus gastos que programan son de carácter limitativo, pero más no los recursos, ¿no? Los recursos son de carácter indicativo. Eso es el principio que siempre estableció la ley 1178. ¿Cómo se entiende esto en la aplicación práctica? No se olviden que en la etapa presupuestaria un presupuesto de recursos se estima, ¿no? Para eso existe lógicamente técnicas de estimación, de proyección, ¿no? El Ministerio de Economía estima de manera responsable, acudiendo inclusive a ciertos criterios de regresión, progresión lineal de carácter estadístico, son instrumentos de la econometría para saber cuánto de recursos va a generar por recaudación de impuestos, por ejemplo, impuestos nacionales, departamentales y municipales, entre otros recursos, ¿no? Sin embargo, pongámosle el ejemplo de que estiman recaudar 1.000.000 durante la gestión 2020-21. Eso no significa que su esfuerzo se termine hasta 1.000.000. Si recaudasen 1.200.000, o sea, 200.000 por demás, a eso significa que en términos de recursos son de carácter indicativo, ¿no? Sin embargo, los gastos han programado por el valor de la estimación de recursos, en este caso 1.000.000. Los gastos de 1.000.000 se consideran limitativos, que es que hasta ahí nomás pueden gastar, ¿no? Pero bueno, es un escenario óptimo donde existen excedentes. En el caso de nosotros, no estamos en ese escenario, ¿no? Se identifica también los subsistemas, sistema de formulación del presupuesto, considerando las estimaciones de presupuesto de recursos por varios canales, ¿no? Uno por recaudación tributaria, otros por inversión, otros por endeudamiento, ¿no? Y está el subsistema de ejecución presupuestaria. Significa que el sector público va a medir su nivel de eficiencia y eficacia a través del instrumento de mostrar y demostrar el nivel de generación y recaudación de recursos para atender las demandas y necesidades de la población y su capacidad de gasto, así como recauda, también debe demostrar la capacidad de ejecutar de manera planificada bajo el principio de oportunidad, atendiendo y satisfaciendo las necesidades de la población, ¿no? Y para eso también se establece el subsistema de seguimiento y evaluación presupuestaria, ¿no? Quiere decir que las entidades deben establecer como política un seguimiento de manera periódica, puede ser mensual, trimestral o semestral, a la ejecución presupuestaria. Pero un buen gerente público, inclusive el subsistema de seguimiento y evaluación presupuestaria, la aplica de manera, yo diría, diaria hasta semanal, ¿no? Cada viernes tendría que estar analizando en qué medida está recaudando y en qué medida está ejecutando su presupuesto, ¿no? Dado que esta doctrina y este principio era para romper que las entidades manejen el concepto de ahorro, ¿no? Y sépase, jóvenes señoritas, de que en el Estado, desde que está en vigor la ley 78, no hay el concepto de ahorro, ¿no? Entonces, bueno, esto les socializo porque en más de una oportunidad he podido advertir de que ciertos actores políticos y sindicales manejan como que mi entidad se está ahorrando, ¿no? Se supone que estamos presupuestando 1.000.000 de recursos para gastar 1.000.000, tanto en funcionamiento e inversión. Quiere decir que nuestros indicadores de eficiencia y eficacia se deben ejecutar por los 1.000.000 y no decir que me he ahorrado la mitad de 1.500.000 y solamente estoy ejecutando 500.000. No hay concepto de ahorro, señores y señores, ¿no? Bajo la ley 1178. Eso, lógicamente, en el amparo de la ley 1178, ¿no? Ahora les voy a mostrar, desde luego, otro alcance de lo que se estableció como análisis de lo que es la ley 78, ¿no? En los sistemas para ejecutar, ¿no? Deben estar observando ustedes, estamos resumiendo la ley 78, los preceptos.
el sistema de administración de personal ya es un sistema para ejecutar. Los otros sistemas, que el sistema de programación de operaciones, el SPO, el sistema de organización administrativa, el SOA, y el sistema de presupuesto correspondía para el grupo de los sistemas para programar y organizar actividades, ¿no? En esa etapa ya se establece la planificación a corto plazo, ¿no? Se estructura un organigrama que le va a permitir a la entidad alcanzar o materializar con éxito sus metas y resultados, ¿no? Una vez que ya tiene PO aprobado, el organigrama aprobado, toda entidad, lógicamente, requiere recursos humanos, ¿no? Para eso, la Ley 78 establece, lógicamente, todo un alcance de principios en el artículo 9, Sistema de Administración de Personal. Bueno, hoy por hoy, inclusive se maneja con categorías muy modernas, ¿no? Se maneja, por ejemplo, como gestión de talento humano o capital humano, ¿no? Entre otras denominaciones, ¿no? Inclusive los posgrados se desarrollan con esas denominaciones, ¿no? De acuerdo a la Ley 78, la finalidad de esta norma, lógicamente, es regular todo el sistema de administración de personal y la carrera administrativa en el marco de la Ley 78 y la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, que está vigente todavía para el sector público. O sea, el Estatuto, con la Ley 2027, no se modificó, ¿no? A partir de esto, no existe, lógicamente, la vinculación de las servidoras y servidores públicos a la Ley General del Trabajo, con excepción de algunas entidades que tienen sus empresas, como los municipios, o las gobernaciones o las del nivel central del Estado. El resto todavía estamos sujetos al Estatuto del Funcionario Público, ¿no? En ese sentido, desde luego, la aplicación es obligatoria a todas las entidades del sector público, ¿no? Sin excepción en este caso, ¿no? Y el propósito fundamental del sistema de administración de personal nos dice que es mejorar las contribuciones productivas del personal a la organizacional. Y la administración de personal reconoce como un área disciplinar, lógicamente, a todo la amplitud de la formación profesional que debe contribuir en la gestión pública, ¿no? En toda la dimensión laboral. En ese caso podemos encontrar en esta normativa 5 subsistemas que refieren a la dotación de personal, evaluación de desempeño, la capacitación de personal, la movilidad de personal o de la persona y el registro de personal, ¿no? Entonces las entidades por eso realizan convocatorias en el marco de su reglamentación específica, estableciendo los requisitos específicos para el proceso de vinculación, para la dotación de personal se llaman, ¿no? Fijan exámenes, aptitudes, evaluaciones de aptitudes, de conocimientos, y desde luego una evaluación de desempeño cuando ya están vinculados. Eso en funcional o ahí al plan operativo anual individual, ¿no? Y es una obligación de que las entidades asuman la formación permanente, la actualización de sus servidoras y servidores públicos. Se llama la capacitación de personal. Primero, desde luego, en los sistemas propios, que son los sistemas operativos de la entidad. Y estos que habíamos indicado son los sistemas que de manera directa contribuyen a alcanzar los metas y resultados, ¿no? Después, capacitar en los sistemas de apoyo administrativo. Para esta instancia ha sido señalada la Contraloría General del Estado a través de su Centro de Capacitación Nacional, el CENCAP, ¿no? Entonces existe lógicamente toda una estructura académica de capacitación permanente y complementaria en la Contraloría General del Estado. No es que yo esté haciendo una propaganda para esta entidad, pero les debo mostrar cómo se publica inclusive esa programación. Si me permiten, estamos nuevamente accediendo a la página web de la Contraloría, ¿no? En pantalla les presento, dice CENCAP, ¿no? Les estoy mostrando, dice CENCAP. Si abrimos CENCAP, ustedes van a poder encontrar toda una presentación de programas de especialización
todos los acuerdos académicos culturales, las guías para tomar el curso, las inscripciones, consulta de notas, docentes y desde luego el material que publica esta instancia, ¿no? Entonces, si abrimos uno, por ejemplo, ahí están los programas de especialización en auditoría ambiental, auditoría especial, en planificación gubernamental de mediano y corto plazo, ¿no? Entre otros, lógicamente, podemos observar toda una programación de oferta académica de la ley 1178, inclusive por horas, el costo incluido, ¿no? Entonces, por ahora nosotros estamos pasando gratis, el Estado lo está financiando, pero la Contraloría, el CENCAP, cobra a los servidores públicos y desde luego a los consultores individuales de línea, ¿no? Y tienen los 3 programas de especialización que tiene la Contraloría, entre otros, para el control social, ¿no? No solamente esta es la instancia, sino también existe otra instancia establecida por normativa, ¿no? Se llama la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, ¿no? La EGPP, ¿no? A ver si nos permite ingresar la EGPP. Se llama Escuela de Gestión Pública Plurinacional, dependiente lógicamente del Ministerio ya de Educación, lo que antes se denominaba el SNAP, ¿no? Entonces también existe toda una oferta académica, inclusive a nivel de diplomados, cursos especializados, cursos cortos, ¿no? Diplomado, nos dicen, educación superior con enfoque en entornos virtuales, cursos especializados en diseño curricular, contrataciones estatales, podemos ver, entre otros, diplomados en Derecho a Vivir en Familia, fondos rotativos, dice cortos, Derecho Administrativo, casi ofrece puros diplomados, ¿no? Esos son cursos cortos, podemos ver, a ver qué ofertan. Ahí podemos ver todo lo que es contrataciones estatales, ¿no? Supervisión en obras públicas, en auditoría jurídica, defensa del Estado, la ley de abreviación procesal dice ahí, justicia constitucional, entre otros, ¿no? Eso es una instancia, ¿no? Hay otra instancia de carácter público que se llama la Escuela de Abogados del Estado, ¿no? Si vamos a la Escuela de Abogados del Estado, donde yo también fui docente de Abogados del Estado de Bolivia, dependiente de la Procuraduría General del Estado, ¿no? La EAE. Está ingresando en este momento a la presentación de la Escuela de Abogados del Estado, ¿no? También esta instancia ofrece capacitación complementaria no solamente a servidores públicos. Lo interesante de esta instancia es que ofrece capacitación a todo aquel que tenga la intención de prestar servicios o trabajar en las entidades del sector público, ¿no? Por ejemplo, programa obligatorio dice Gestión Pública y Defensa Legal del Estado. Fui docente en esa materia, ahora está totalmente virtualizado, ¿no? Entre otros, la rendición pública de cuentas no es curso. En tema de arbitraje está ofreciendo todo su programa académico, podemos observar, abierto totalmente al público. Bueno, hemos podido, en este caso, ver las instancias que están establecidas como parte de las ofertas de capacitación, actualización permanente del sector público, ¿no? En el marco, lógicamente, de las normas básicas del sistema de administración de personal. Bueno, ahora sí quedemos acá, hemos cumplido con nuestro horario para la siguiente clase, continuar con sistema de administración de bienes y servicios y concluir con sistema de control gubernamental, ¿no? Como ya se han sumado, ya se ha regularizado la asistencia, lo bueno es que por lo menos no superamos los 110. Estoy esperando que, si es que haya autorización de cambios y demás, se puedan consolidar para programar ya los cuestionarios de aprendizaje en línea. Pero con la debida anticipación, les digo de que ustedes tienen la obligación de ampliar su estudio, su lectura con la ley 1178 de antemano. Es lo que estamos estudiando.
y se les ha compartido a través de la plataforma Moodle la presentación y estas últimas también. Ok, muchísimas gracias, jóvenes señoritas. Hasta nuestra próxima clase. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado.